En febrero de 2026, la NASA publicó un estudio. No era un comunicado de celebración, era una confesión. Durante meses, un equipo de científicos había intentado demostrar que ciertas moléculas encontradas en Marte podían explicarse sin vida. Probaron meteoritos, probaron reacciones geológicas, probaron radiación ultravioleta. Y al final del estudio, escribieron algo que nadie esperaba leer en un documento oficial de la NASA. Los procesos no biológicos que consideramos no explican completamente la abundancia de compuestos orgánicos encontrados en Marte. Eso no es un científico diciendo que encontraron vida, es un científico diciendo que ya no pueden descartarla. Durante décadas la pregunta era, ¿hay señales de vida en Marte? Hoy la pregunta es otra. ¿Por qué no podemos explicar lo que encontramos sin vida? Esa diferencia parece pequeña. No lo es. Es la diferencia entre buscar algo que quizás existe y no poder explicar algo que ya encontraste. Hoy vas a descubrir 3 cosas que casi nadie sabe sobre este hallazgo. Primero, cómo Curiosity encontró estas moléculas por accidente mientras buscaba algo completamente distinto, y lo que eso significa para todo lo que creíamos saber sobre Marte. Segundo, ¿qué pasó cuando la NASA intentó, una por una, eliminar la hipótesis biológica? ¿Y por qué falló en cada intento? Tercero, lo que los científicos calcularon que había en esa roca antes de que 80 millones de años de radiación destruyeran casi todo. Una cifra que, cuando la escuches, va a cambiar la forma en que ves este planeta para siempre. Si estás aquí por primera vez, este canal transforma los misterios del espacio en algo que puedes ver, entender y no olvidar. Suscríbete ahora antes de que empiece, porque al final de este video vas a querer ver el siguiente inmediatamente. Empecemos con la roca. Durante décadas, Marte fue el planeta muerto, el desierto rojo, el mundo silencioso, el lugar donde nada ocurre y nada sobrevive. Eso es lo que creíamos. Para entender por qué ese relato está incompleto, necesitas saber una sola cosa sobre el lugar donde ocurrió este hallazgo. Gale Crater. Un cráter de 154 kilómetros de diámetro en la superficie de Marte. Hace 3.700 millones de años, ese cráter era un lago. No una charca pequeña. Un lago con agua líquida que duró millones de años. Con corrientes, con sedimentos, con química activa. En el fondo de ese lago se acumularon capas finas de sedimento, arcilla, minerales, materia orgánica. Esas capas se convirtieron en roca. Una de esas rocas se llama Cumberland, y Cumberland tiene 3.700 millones de años de antigüedad. Para entender esa escala de tiempo, cuando esa roca se formó, en la Tierra apenas estaban surgiendo las primeras formas de vida unicelular. Los dinosaurios no existían, los continentes no tenían su forma actual, y sin embargo esa roca estuvo ahí, guardando lo que guardaba, esperando en silencio durante todo ese tiempo. En 2012, la NASA aterrizó el rover Curiosity justo en ese cráter. No fue casualidad. Gale fue elegido porque tenía lo que los científicos buscaban: agua antigua, condiciones que podrían haber sostenido vida microbiana, y capas de roca que actúan como archivo intacto de la historia del planeta. Dentro de Cumberland, preservado durante casi toda la historia del sistema solar, había algo que nadie esperaba encontrar. Pero para entender lo que encontraron, hay que entender primero cómo casi se lo pierden. Curiosity no fue a buscar moléculas orgánicas complejas, fue a buscar aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Si Marte tuvo vida y esa vida dejó restos, los aminoácidos serían una de las firmas más claras. La huella más directa que un ser vivo puede dejar en una roca. Así que los científicos tomaron la roca Cumberland, la trituraron hasta convertirla en polvo y la introdujeron en el laboratorio químico a bordo de Curiosity. Ese laboratorio se llama SAM, Sample Analysis at Mars. Piénsalo un momento. Un laboratorio químico completo, miniaturizado hasta caber dentro de un rover, lanzado al espacio en 2011, viajando 500 millones de kilómetros durante 8 meses, aterrizando en otro planeta, para hacer un solo trabajo: calentar roca marciana y leer lo que sale. SAM calienta las muestras a temperaturas extremas y mide los gases que se liberan. El equipo calentó la muestra, midió todo lo que se liberó. Y los aminoácidos no aparecieron. El experimento, en ese sentido, falló. Silencio en los datos donde debería haber habido una señal. Pero mientras analizaban esos mismos datos buscando otra cosa, algo llamó la atención. 3 moléculas, pequeñas en cantidad, enormes en implicación. Decano.
Un decano, dodecano. Son hidrocarburos, cadenas largas de carbono e hidrógeno. En la Tierra, estas moléculas son fragmentos de ácidos grasos, y los ácidos grasos son los componentes de las membranas celulares. Están en cada célula de cada organismo vivo en este planeta. En las plantas, en los animales, en los microorganismos, en cada forma de vida que conocemos. Ahora bien, también pueden formarse sin vida. Bajo condiciones muy específicas, los meteoritos las transportan, la geología puede producirlas, la radiación puede sintetizarlas, así que nadie entró en pánico. Nadie declaró vida en Marte. Los científicos publicaron el hallazgo en marzo de 2025. Estas son las moléculas orgánicas más grandes jamás encontradas en Marte. Pueden ser fragmentos de ácidos grasos. No sabemos si vinieron de la vida, pero hay un detalle que ese paper no resolvió. Un detalle que obligó a montar un segundo estudio. Un segundo estudio cuyo único objetivo era demostrar, de forma definitiva, que la vida no tuvo nada que ver. Y lo que ocurrió en ese segundo estudio es lo que nadie está contando. Febrero de 2026, un equipo liderado por el Dr. Alexander Pavlov del Goddard Space Flight Center de la NASA publicó un nuevo estudio en la revista Astrobiology. El objetivo era claro, tomar cada explicación no biológica conocida para estas moléculas y verificar, una por una, si podía explicar lo que Curiosity encontró. En ciencia esto tiene un nombre. Se llama hipótesis nula. Asumes que no hay vida, buscas la explicación más simple posible, y si la encuentras, el caso se cierra. Si no la encuentras, la hipótesis biológica se vuelve legítima. No es filosofía, no es especulación. Es el método científico funcionando exactamente como debe. El equipo revisó 3 fuentes. Primera fuente, meteoritos. Marte es bombardeado constantemente por meteoritos que traen material orgánico del espacio. Es una fuente conocida, documentada, medible, y no requiere vida. El equipo calculó cuánto material orgánico todos los impactos de meteoritos registrados en Marte podrían haber depositado en Gale Crater a lo largo de miles de millones de años. Hicieron los cálculos con los datos reales de impactos. Aplicaron modelos de dispersión del material. Estimaron la concentración máxima posible en ese punto específico. Y los números no cerraron. La cantidad que los meteoritos podrían explicar es una fracción de lo que Curiosity encontró. Primera fuente, eliminada. Segunda fuente, reacciones hidrotermales. Bajo la superficie de Marte, el calor del interior del planeta puede provocar reacciones químicas que generan moléculas orgánicas. Ocurre en la Tierra en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico. ¿Podría ocurrir en Marte? El equipo evaluó si Gale Crater tuvo actividad hidrotermal en el periodo en que Cumberland se formó. El problema, las condiciones específicas necesarias para generar ácidos grasos de cadena larga, exactamente el tipo encontrado, requieren temperaturas, presiones y ambientes químicos que no coinciden con lo que se conoce del entorno de Gale Crater en ese periodo geológico. Segunda fuente, no descartada completamente, pero insuficiente para explicar la escala de lo encontrado. Tercera fuente, radiación ultravioleta. La superficie de Marte está expuesta a radiación intensa, sin campo magnético global, sin capa de ozono suficiente. La radiación ultravioleta llega directa a la superficie. Esa radiación puede, en teoría, sintetizar moléculas orgánicas simples. El problema es doble. Primero, la radiación destruye las moléculas complejas mucho más rápido de lo que las crea. Segundo, las moléculas encontradas en Cumberland son las más grandes jamás detectadas en Marte. Moléculas de esa complejidad no deberían haber sobrevivido si la radiación fuera la fuente y no la destructora. Tercera fuente, eliminada. Al final del análisis, después de eliminar cada explicación conocida, el equipo escribió su conclusión. Es razonable plantear la hipótesis de que organismos vivos podrían haber formado estas moléculas. Eso, en lenguaje científico, es enorme. No es sensacionalismo. No es titular de prensa exagerado. Es un paper revisado por pares, publicado en una de las revistas científicas más rigurosas del campo, firmado por investigadores de la NASA, diciendo que ya no pueden explicar lo que encontraron sin incluir la vida como hipótesis válida. Pero hay algo que hace esta historia todavía más perturbadora, porque lo que Curiosity detectó no es todo lo que había. Es apenas lo que sobrevivió 80 millones de años de destrucción. Para entender lo que viene ahora, necesitas entender una diferencia entre Marte y la Tierra que parece técnica pero define todo. Marte no tiene campo magnético global, la Tierra sí. Ese escudo invisible, generado por el movimiento del núcleo metálico fundido de nuestro planeta, desvía constantemente las partículas de radiación cósmica que vienen del Sol y del espacio profundo.
Sin ese escudo, la radiación cósmica penetra directamente en la superficie y destruye las moléculas orgánicas. No de golpe, lentamente, molécula por molécula, capa por capa, a lo largo de decenas de millones de años, como el agua erosionando una roca, invisible a corto plazo, devastadora a largo plazo. El equipo de Pavlov calculó cuánto tiempo la roca Cumberland había estado expuesta en la superficie marciana. La respuesta, aproximadamente 80 millones de años. 80 millones de años de destrucción constante e implacable. Así que hicieron algo extraordinario. Combinaron experimentos de laboratorio donde recrearon las condiciones de radiación marciana, simulaciones matemáticas del proceso de degradación y los datos reales medidos por Curiosity para reconstruir el estado original de la roca. Rebobinaron 80 millones de años de destrucción química. Antes de darte el número, necesitas una imagen para entenderlo. Imagina que llegas a una escena del crimen y encuentras una sola gota de sangre en el suelo. Esa gota, después de análisis forense, no puede explicarse sin que haya habido un cuerpo. No prueba quién lo hizo. No prueba exactamente qué ocurrió, pero prueba que algo ocurrió. Lo que la NASA encontró es esa gota. Lo que calcularon que había antes de la destrucción es el cuerpo entero. Y el número es este. La roca Cumberland pudo haber contenido originalmente entre 120 y 7.700 partes por millón de los compuestos orgánicos. Lo que Curiosity detectó fue entre 30 y 50 partes por billón. Detente un momento en esa diferencia. Lo que sobrevivió es una fracción de lo que había. Y esa fracción de fracción ya no puede explicarse sin vida. ¿Qué había antes? Hay un detalle más que los científicos subrayaron y que casi ningún medio reportó. En la Tierra, los procesos no biológicos tienden a producir ácidos grasos de cadena corta, moléculas con menos de 12 átomos de carbono. Las moléculas encontradas en Cumberland tienen 10, 11 y 12 carbonos. Están exactamente en el límite superior de lo que los procesos no biológicos producen. Y el instrumento SAM no está optimizado para detectar cadenas más largas. Lo que eso significa, puede haber moléculas más complejas aún en esa roca. Moléculas que SAM no puede ver. Moléculas que ningún instrumento que hemos enviado a Marte puede detectar todavía. Lo que detectamos es el borde inferior de algo más grande. Algo que todavía no tiene nombre. Algo que todavía no tiene explicación. Y aquí es donde este hallazgo deja de ser solo una historia sobre Marte y se convierte en algo que cambia cómo vemos todo lo demás. Aquí hay que ser honesto, porque este hallazgo tiene límites reales, y esos límites importan tanto como el hallazgo mismo. El primero es el instrumento. SAM calienta las muestras para liberar los gases que contienen. Ese proceso puede alterar las moléculas originales. Lo que Curiosity detectó no son las moléculas tal como estaban en la roca. Son los fragmentos que quedaron después de calentarlas a temperaturas extremas. Es como intentar identificar el contenido de una carta quemándola y analizando el humo. Puedes sacar conclusiones, puedes identificar el tipo de papel, la tinta, algunos elementos químicos. Pero no puedes estar completamente seguro de cada palabra que había escrita. El segundo límite es la ubicación. Cumberland es una sola roca en un solo punto de Gale Crater. No sabemos si es representativa de Marte en general o si es una anomalía local de ese entorno específico. El tercer límite es el más incómodo. La hipótesis biológica no es la única que no ha sido descartada. También existe la posibilidad de síntesis hidrotermal. Bajo condiciones muy específicas, el calor del interior de Marte podría haber producido estas moléculas sin necesidad de vida. Los científicos la mencionan como una de las dos explicaciones posibles. La otra es la vida. Y no pueden elegir entre ellas todavía. Esto no es un fracaso de la ciencia. Es exactamente cómo funciona la ciencia cuando trabaja honestamente en la frontera del conocimiento. Encuentras algo, intentas eliminarlo. No puedes. Y en ese momento la pregunta se vuelve más grande, no más pequeña. Pero aquí está lo que convierte esos límites en algo todavía más perturbador. El instrumento SAM que usó Curiosity es tecnología diseñada hace más de 20 años. Los rovers que se están desarrollando ahora van a llevar instrumentos capaces de detectar moléculas que SAM ni siquiera puede registrar. Lo que eso significa es directo. Si con tecnología de hace 20 años ya encontramos algo que no podemos explicar sin vida, ¿qué va a encontrar la tecnología del futuro en esas mismas rocas? Y hay algo más que los medios no reportaron. La roca Cumberland no fue la única analizada por Curiosity. Curiosity ha perforado más de 40 rocas distintas en Gale Crater. La mayoría no ha sido analizada todavía con el mismo nivel de detalle que se aplicó a Cumberland. 40 rocas esperando.
en un lago de 3.700 millones de años, con las mismas condiciones de preservación, con la misma arcilla, con el mismo sulfuro, con el mismo agua antigua. Y si una sola roca ya produjo algo que la NASA no puede explicar, ¿qué guardan las otras 40? La pregunta no se cierra, se abre más. Hay algo que transforma todo lo que acabas de ver en algo mucho más grande que Marte. Ahora mismo, sobre la superficie de Marte, hay tubos herméticos del tamaño de un lápiz llenos de fragmentos de las rocas más antiguas del planeta, sellados, numerados, catalogados, depositados con precisión quirúrgica por Perseverance en el cráter G0, a miles de kilómetros de Gale. No para analizarlos en Marte, para traerlos a la Tierra. Los laboratorios de la Tierra son millones de veces más sensibles que cualquier instrumento que hayamos enviado al espacio. Si las muestras de Perseverance contienen moléculas como las de Cumberland, o más complejas todavía, los científicos van a poder analizarlas con una precisión que ningún rover puede alcanzar. Van a poder ver lo que Sam no pudo ver. Van a poder reconstruir con más exactitud lo que había antes de la destrucción. Van a poder, por primera vez en la historia, tener material físico de otro planeta en los mejores laboratorios que la humanidad ha construido. Y si encuentran esas moléculas en G0 además de Gale, eso significaría que no son una anomalía local. Son comunes en Marte, lo que llevaría a una conclusión que redefine todo lo que creemos sobre la distribución de la vida en el universo. Piénsalo así. Marte es el peor caso posible. Perdió su atmósfera, perdió sus océanos, perdió su campo magnético. Lleva miles de millones de años expuesto a radiación intensa. Su temperatura promedio es de menos 70 grados centígrados. Su atmósfera es casi inexistente. Y aún así, en ese peor caso posible, encontramos moléculas que en la Tierra asociamos principalmente con la vida, en cantidades que no podemos explicar sin ella. Ahora mira el universo. Hay más de 5.000 exoplanetas confirmados, muchos con agua líquida, muchos con atmósfera densa, muchos en zonas habitables alrededor de su estrella. Muchos con condiciones radicalmente mejores que las de Marte. Si en el peor caso posible la química de la vida se preserva, ¿qué está ocurriendo en los planetas con mejores condiciones? Las condiciones para preservar química compleja no requieren un planeta perfecto. Requieren solo un lago, un poco de arcilla y unos millones de años. Eso no es raro en el universo. En un universo con 100.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, muchas con planetas, eso es común, extraordinariamente común. Lo que Curiosity encontró en Cumberland no es solo una historia sobre Marte. Es una historia sobre cuántas veces pudo haber ocurrido lo mismo en cada rincón del universo observable. Y esa respuesta no cierra ninguna pregunta. Abre todas las que no nos habíamos atrevido a hacer. Entonces, hagamos el recorrido completo. Antes de este hallazgo, Marte era el planeta muerto. El desierto rojo donde nada sobrevive, y las preguntas sobre vida eran pura especulación. Después de este hallazgo, Marte es el planeta donde encontramos las moléculas orgánicas más complejas jamás detectadas, donde la NASA intentó demostrar que no era vida, y no pudo. Lo que eso cambia para ti es esto. La pregunta de si estamos solos en el universo ya no es filosófica, es química, es verificable, y las respuestas están llegando. 3 cosas concretas que sabes ahora que casi nadie sabe todavía. 1. Curiosity encontró las moléculas orgánicas más complejas jamás detectadas en Marte, en una roca de 3.700 millones de años, preservadas en arcilla de un antiguo lago, por accidente, mientras buscaba algo completamente distinto. 2. La NASA montó un estudio para intentar explicarlas sin vida, y no pudo. Meteoritos, geología, radiación. Ninguna fuente no biológica alcanza para explicar la cantidad encontrada. La hipótesis biológica quedó en pie. 3. Lo que Curiosity detectó es apenas una fracción de lo que había. Antes de 80 millones de años de destrucción por radiación, la roca pudo haber contenido entre 120 y 7.700 partes por millón. Lo que sobrevivió ya no tiene explicación sencilla. Y hay 40 rocas más esperando en ese mismo lago de 3.700 millones de años. Esto no prueba vida en Marte, pero elimina una por una las explicaciones que decían que no era necesaria. Y en ciencia, cuando no puedes descartar algo, ese algo se vuelve real de una manera nueva. La pregunta ya no es si Marte pudo haber tenido vida. La pregunta ahora es ¿por qué no podemos explicar Marte sin ella? Si este video cambió algo en la forma en que ves este planeta, suscríbete ahora. El próximo video va a llevar esta pregunta a una escala que Marte no puede contener.
Y no quieres perderte eso. Pero antes de ir, una sola pregunta. Si mañana la NASA confirmara vida antigua en Marte, ¿cambiaría algo en la forma en que ves tu propia existencia? ¿O preferirías no saberlo? Cuéntamelo en los comentarios.